estudio bíblico pasado aprendimos sobre la esperanza. Aprendimos que en el Antiguo Testamento la palabra esperanza tiene que ver con una soga de donde colgarse. Por eso entendimos cuando David decía que tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, porque se colgaba por la fe de Dios. Y entendimos que esperanza en la visión del entendimiento del Nuevo Testamento tiene que ver con visión de futuro. Y Pablo identifica en los Efesios que son una iglesia que tiene fe, que tiene amor. Pero él les dice, él le ora al Espíritu Santo para que la iglesia no solamente tenga fe y amor, sino que trascienda a conocer cuál es la esperanza a la que ha sido llamado, a las que han sido llamados. Y siempre el apóstol Pablo maneja el mismo concepto: la fe, la esperanza y el amor. Déjeme por un momento leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 3. Tesalonicenses 1, 2 al 3. Vamos juntos a leerlo. Tesalonicenses 1, verso 2 al 3 dice así. Pablo, que también le escribe a los tesalonicenses, dice así: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se acordaba? De vuestra fe, de su fe. Segundo, del trabajo de su amor. Y tercero, de la constancia en la esperanza. Fe, amor y esperanza. Pablo siempre maneja estos tres conceptos de la mano. Una iglesia madura tiene que crecer en la fe, en el amor y mantener la esperanza por encima de todas las circunstancias. ¿En qué sabemos que hemos crecido espiritualmente? En que conservamos la esperanza a pesar de las circunstancias. Y Pablo siempre guiaba a la iglesia. Acuérdense ustedes que Efesios y Colosenses fueron escritos de manera sucesiva y tienen unos conceptos que en Efesios los va a profundizar más el apóstol Pablo. La fe, el amor y la esperanza son uno de los fundamentos, de esos pilares conceptuales de la vida del creyente. El creyente debe crecer en las tres a la vez. Esto nos va a dar una expectativa hacia el futuro, una expectativa segura. ¿Por qué? Porque esa esperanza no depende de nosotros, depende de Dios. De un Dios que es todopoderoso, que es incuestionable, que cumple sus promesas y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas. En Primera de Pedro 1, 18 al 21, vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice así: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo este trasegar de la vida del cristiano, comenzando con nuestro encuentro en Jesucristo, lleva a que nos llenemos de esperanza. Pedro termina diciendo eso en el capítulo 1, verso 21, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Acuérdense ustedes que hace 8 días aprendimos que Dios es nuestra esperanza. De Dios es nuestra esperanza. Por Dios es nuestra esperanza. Aquí el apóstol Pablo va mucho más allá y dice que nuestra fe y nuestra esperanza sea de Dios. Sea de Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza permanecen en el obrar de Dios, en el accionar de Dios, en la naturaleza misma de un Dios que nos ama. Cuando nosotros perdemos la esperanza, casi siempre tiene que ver esto con nuestra forma de creer en el Dios que todo lo puede. Cuando nosotros perdemos la esperanza, esto muestra la debilidad que tenemos nosotros para creer en las promesas de un Dios que siempre permanece fiel. No es que Dios cambie, no es que no haya esperanza en Dios, sino que nosotros como hombres defectuosos decidimos no seguir, no mantener creyendo en las promesas de Dios. Entramos en un estado de desesperanza. Miren, mis estimados hermanos, la desesperanza es parte de la rebelión del corazón del hombre, que no quiere reconocer la soberanía de Dios. Mire usted que todos los hombres, de una u otra manera, hemos transitado el mismo camino, la desesperanza. Aún sabiendo los conceptos básicos de la esperanza que proviene de Dios, que Dios es nuestra esperanza, que por Él es que tenemos esperanza, aún conociendo el poderío, el señorío de Dios expresado en Cristo Jesús, a veces entramos en desesperanza. Mire usted como lo dice Salmo 73, 3 al 5. Acuérdense ustedes que el Salmo 73 fue escrito por Asaf, un cantante de la casa de Dios, un adorador de la casa de Dios. Y llegó un momento en que la amargura de su corazón fue tanta a causa de la desesperanza que comenzó a hablar cosas que no convenían. Mire usted como dice Salmo 73 del 3 al 5. Entrando Asaf en desesperanza dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Cuando Asaf en el Salmo 73 pierde la esperanza, de una vez su corazón se llena de envidia, se llena de queja, se llena de comparaciones que porque tenía o porque no tenía. Miren, mis hermanos, uno de los males de este tiempo es que el ojo no se cansa de ver. Hay muchas cosas para ver, hay muchas cosas para tener, para desear. Y a veces entramos en esos valles del alma de desesperanza porque no tenemos, o porque no logramos, o porque no alcanzamos. Y podemos entrar como Asaf en el proceso de la envidia, que porque otro tiene. Ya el conflicto no es porque no tenemos, sino porque otro llegase a tener.
Por eso Asaf dijo, mi corazón se llenó de envidia. Cuando perdemos la esperanza, nuestro corazón se llena de envidia, de rencor o de juzgamiento con aquel que mantiene la esperanza o que ha alcanzado la esperanza. Miren, mis hermanos, la desesperanza nos deja postrados en el camino. La desesperanza nos vuelve anunciadores de la queja. La desesperanza nos vuelve pregoneros de desgracias. La desesperanza nos vuelve malhechores del bienestar social. ¿Por qué? Porque comenzamos a acumular ideas de tormentas, de sufrimiento, de recuerdos malos, de lo que pudo haber sido y no fue. La desesperanza termina por carcomer el alma. Aún siendo hijos de Dios como Asaf en el Salmo 73, nuestra alma puede estar tan dolorida que no podemos ver las promesas de Dios, el plan de Dios en medio de las circunstancias. Mire usted lo que le pasaba al profeta Jeremías. Permítame leer por allí en Jeremías capítulo 20, versos 7 y 8. Vamos a leer inicialmente versos 7 y 8 de Jeremías. Mire, Jeremías en un momento perdió la esperanza y entró en ese valle de la desesperanza. Mire cómo lo dice Jeremías, cómo habla desde su alma. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio todo el día. Para este hombre, Jeremías ya no había sentido en la vida. Y ojo, ¿reconocía a Dios? ¿Sí o no? Estaba hablando con Dios. Pero aún reconociendo a Dios, dejó que su esperanza pereciera. La Biblia dice que nuestra esperanza en Dios proviene de Dios y es por Dios. Y sabiendo esos conceptos, porque el que se acerca a Dios cree que le hay, Jeremías, conociendo esto, ya no le encontraba sentido a la vida. Estaba viviendo los sinsabores de la vida. Mire cómo fue más allá él. En el capítulo 14, en el verso 14, capítulo 20 dice, Jeremías dice así. Del 14 al 18 dice así: maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre? Me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías deja salir el dolor de su corazón. Ojo, no estoy hablando de un creyente ordinario, estoy hablando de Jeremías el profeta, que en un momento dado perdió la esperanza y entró en la desesperanza. Por eso es que Pablo le dice
a los efesios, es necesario que les sea revelada a qué esperanza fueron llamados, porque los efesios estaban saliendo de una guerra, saliendo de unas pestes, y estaban en medio de un apogeo económico donde la vida había pasado a un segundo nivel, porque lo importante era capitalizar. En medio de esos afanes del mundo, las familias se fracturan, los hijos se vuelven rebeldes, los padres desaparecen, los sistemas económicos son fluctuantes, hoy se puede tener mucho, mañana no se puede tener, y todo esto lleva a perder la esperanza. Jeremías, cuando dice esto, estaba preso, había sido despreciado por su pueblo y estaba preso, y lo más seguro es que fuera a ir a cautiverio, era lo que él pensaba. Y Jeremías en un momento dado se extravió su alma detrás de sus propios razonamientos, detrás de sus propios pensamientos, y se olvidó de las promesas de Dios. Entró en desesperanza. La desesperanza es lo contrario a tener esperanza, a esa confianza que Dios nos inspira, porque la Biblia dice que Él colocó la esperanza en nuestro corazón. Cuando estamos sin esperanza, absolutamente quedamos sin camino. Sin esperanza, sin camino. No sabemos qué hacer, qué camino tomar. Un cristiano, por difícil que sea la circunstancia, siempre sabe que su bendición está junto a la casa de Dios, junto a la instrucción de Dios, junto a la familia de Dios, en el consejo de Dios. Pero cuando perdemos la esperanza, quedamos a la deriva. No sabemos qué hacer y pueden pasar años. Y nos puede pasar lo que hacía Asaf o lo que estaba haciendo Jeremías, expresar nuestro dolor a través de la queja y quedarnos presos en la envidia, como dice Salmo 73:3. Tuve envidia de los arrogantes. Cuando tenemos desesperanza, somos tan fatalistas que el amor, la misericordia y la gracia de Dios pasan a un segundo lugar, porque nuestra alma no quiere reconocer que Dios tiene un plan, que Dios en su infinita voluntad sabe qué hace y por qué lo hace. La fe y la confianza en Dios permiten que podamos avanzar. Romanos 8, vamos a leer un poquito Romanos 8, lo vamos a hacer del 22 al 24. Romanos 8, del 22 al 24, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra verdadera esperanza está en la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Nuestra esperanza es que en este trasegar de la vida, Dios nos muestre misericordia. Y nuestra verdadera esperanza es estar en su presencia. Estamos esperando el día de la redención. Esa esperanza hace que todo en este mundo sea secundario. 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza radica en las promesas de Dios. Cuando nosotros en medio de un mundo convulsionado, en medio de una sociedad moral y ética y espiritualmente quebrada, quitamos la mirada del Señor, de nuestra redención futura, y la colocamos en cualquier objeto o creación de Dios, sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro trabajo, nuestras posesiones, vamos a entrar en desesperanza.
la desesperanza en sí mismo lleva desesperación. La desesperación no es buen consejero. Todo paso que se hace en desesperación, la historia siempre termina mal. Porque la desesperación es eso, desesperanza, es pérdida de la esperanza. Y si es verdad, en el mundo a causa del pecado, a causa de la maldición del pecado, vienen procesos difíciles. Por nuestro necio corazón, por nuestro egoísta corazón nos levantamos los unos contra los otros. Nos infligimos daño. Entre más nos alejamos de Dios, más perverso se vuelve nuestro corazón. Y cuando vemos una humanidad perdida en sus propios razonamientos, apartada de Dios, tendemos a perder la esperanza. Pero, mire usted, cómo Pablo le dice a los romanos que mantengan esa esperanza firme. Pablo le dice a los corintios que mantengan esa esperanza, a pesar de las circunstancias. En 2 de Corintios 4, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 10, dice así: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La salvación con la cual Cristo nos hizo salvos, esperando la redención futura, que es nuestra esperanza perenne, la que no cambia, la que no es movible, la que no me pueden quitar. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo aquí lo que plantea es el devenir de toda la vida, desesperados, en algún momento perseguidos, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una salida. Eso es lo que Pablo dice: no hay desesperanza para aquel que sus ojos están colocados en Dios. ¿Cuándo entramos en desesperación? Cuando quitamos los ojos de Dios, cuando creemos que Él no tiene un plan, que Él no tiene el poder, que Él no tiene una voluntad expresa para nosotros. Pablo dice que podemos estar afligidos. Sí podemos estar afligidos, sí podemos estar en desesperación en algún momento, pero nuestra esperanza permanece cuando tenemos los ojos puestos en Dios. ¿Y cómo, en medio de la aflicción, pastor, cómo hago para tener esperanza? Pablo, en el capítulo 16 en el capítulo 1, versos 16, 17 y 18 de los Efesios, dice que hay que orar. Hay que orar. En el 1:18 dice, para que les sea renovado el entendimiento y les sea alumbrado el entendimiento. Efesios 1:18, les sea alumbrado el entendimiento y sepan a qué esperanza Dios los ha llamado. En esos momentos de desesperanza hay que ir al altar de oración. No hay otra salida. Volver a colocar la mirada en Dios y creer que Él tiene un plan. Porque hay cosas que nosotros no vemos a simple ojo, pero Dios tiene sus designios. Muchas veces es lo que los teólogos llaman sus designios secretos. Pero dentro de esos designios siempre va a haber un plan.
Vamos a retomar Jeremías capítulo 14, verso 8. Acuérdense ustedes que Jeremías expresaba su desesperanza a todo grito. Jeremías 14, 8 dice así: Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar por la noche? Miren, mis estimados hermanos, Jeremías decía: ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está Dios en estos momentos de sufrimiento? Nosotros, igual que Jeremías, de pronto algunas veces hemos dicho eso, frente a la tumba de un familiar, frente a la cama de un hospital, frente a unas circunstancias económicas insalvables. Hemos dicho: pero ¿dónde está mi esperanza? David mismo implicaba lo mismo cuando decía: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Miren, mis estimados hermanos, Jeremías lo decía así, pero Jeremías fue creciendo. En el texto que leímos de Jeremías 20, él dice: ¿dónde está la esperanza de Israel? En el 14. Y en el 20 dice así, 20:11 dice así, Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados los que en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas los justos y ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías caía en esos valles del alma donde pensaba que no había esperanza, donde la angustia lo consumía, pero ciertamente reconocía que Dios era un Dios de promesas infaltables. Entonces en el verso 11 llega y vuelve, dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por un momento salía de su carnalidad, de su raciocinio, de las capacidades humanas y colocaba su mirada en Dios. Entre más aceptamos la voluntad de Dios, menos desiertos de desesperanza vamos a tener. Entre menos conozcamos la deidad de Dios, sus atributos, su eterno poder y deidad, más vamos a ser fluctuantes como niños. Hoy tenemos esperanza, mañana estamos en desesperanza. Hoy creemos, mañana dudamos. Hoy hay esperanza de futuro, hoy nos hacemos de las promesas de Dios, mañana vivimos a la deriva. ¿Por qué? Porque somos niños fluctuantes, pero entre más conocemos a Dios, entre más nos acercamos a Dios a través de la Biblia, de la oración, de la congregación, más entendemos su plan y su voluntad, y ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni huestes satánicas de maldad, ni ninguna cosa creada nos van a poder apartar de esa esperanza. Mis hermanos, por allá en Romanos 5, la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. O sea, aunque estaba como muerto su cuerpo, aunque su mujer ya pasaba los 70 años, él sabía que fiel era el Dios que le prometió que iba a tener un hijo. Y la Biblia me llama a mí la atención que llega y dice que creyó esperanza contra esperanza. En Romanos 4,
Mire usted ese texto, Romanos 4, del 18 al 21. Dice así, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para todo lo que le había prometido. Mire, hermanos, Abraham tuvo esos momentos en que le faltaba de pronto creer, esas debilidades de la fe presentó Abraham cuando pensó que tenía que tener un hijo en otra mujer porque su esposa no podía tenerlo. Pero aquí en Romanos hace un recuento que dice que creyó esperanza contra esperanza, que no dudó, y en el 21 dice que se fortaleció en la fe. El remedio contra la desesperanza, contra la angustia, contra la depresión que viene a causa de la desesperanza, uno de los males de este tiempo, es la depresión, la angustia existencial, porque cuando vemos una economía quebrada, cuando vemos unas deudas galopantes, cuando vemos una enfermedad circundante, cuando vemos que las cosas no se están dando, nos quebramos y entramos de pronto en angustia, y esto lleva a la depresión. Uno de los males de este tiempo es la depresión, y la solución está en colocar la mirada en el Señor. La solución está en volvernos a Dios. La Biblia dice que en Romanos 4 dice que se fortaleció en la fe. La esperanza, nuestra verdadera esperanza es encontrarnos un día cara a cara con nuestro Hacedor. Y mientras eso llega, sabemos que nuestra verdadera esperanza está en la plena voluntad de Dios. En el Salmo 73, que ya lo leímos, Asaf, el que dijo en el verso 3 del Salmo 73, tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre comenzó a hablar y a hablar lo que no convenía. Y en el verso 17 dice, en el verso 17, Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de... ¿Por qué su corazón se llenó de desesperanza? Porque en un momento dado se quitaron los ojos de Dios, se puso en la suficiencia humana, se puso en la esperanza en los demás. Dijo, pero entrando. Y tercero, el camino de la vida no le iba a ser provechoso para nada. Termino leyendo Efesios 1:18, que es el texto que nos ocupa. Dice así, que le pidamos a Dios para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia en los santos. Miren, mis estimados hermanos, nosotros estamos hechos del mismo material de toda la humanidad, pero no podemos andar viviendo como los que no conocen a Cristo. Colocados los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, para que nos exalte cuando fuere tiempo, y lo que Él disponga para hacer siempre es bueno, agradable y perfecto.
y a nosotros nos basta los designios de su voluntad. Si has perdido la esperanza, es porque no has aceptado la voluntad de Dios. Dios tiene planes, y planes de bien y no de mal. Dile: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Señor, que yo no sea torpe para no entender tus planes. Que me aleje de la envidia, que me aleje de la tristeza, de la agonía, de la depresión, y pueda volver a ti. Si no tenemos esperanza, no podemos permanecer, preservar la paz en medio de estos momentos difíciles en que la sociedad se convulsiona, en que las tendencias políticas nos venden terror, miedo, angustias, favores, no favores, en que la guerra se escucha, en que las enfermedades abundan. Necesitamos reforzar nuestra esperanza en Dios. Y la esperanza en Dios no avergüenza, porque fiel y justo es el que nos prometió guardarnos hasta su venida. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias por aprender de tu palabra. Pero hoy te suplicamos, Espíritu Santo, que obres en nosotros esperanza. Primero que todo, esperanza de gloria, de ver a Cristo tal cual como Él es. Pero también una esperanza que abunde en la fe, aquí en la tierra. Que podamos colocar la mirada en Dios. Que a pesar de las circunstancias del mundo, a pesar de lo que oigan mis oídos, de lo que pueda ver con mis ojos, de los temores de mi corazón, pueda permanecer firme con la esperanza con la cual fui llamado. Que yo sea como Abraham, Señor, que pueda creer esperanza contra esperanza, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias. Mis estimados hermanos, amigos, Dios les bendiga grandemente, que el Señor se muestre misericordioso con ustedes, que la esperanza sea renovada en cada uno de sus corazones. Les invito este viernes a las 7 de la noche para que vengamos a este altar de oración y hagamos oración. Vamos a hacer el devocional en línea, el devocional de oración. Les invito a que nos veamos a las 7 de la noche este viernes. Dios me les bendiga.